Antes que nada, te quiero felicitar por el espacio. La verdad que es fabuloso. Nunca tuve la oportunidad de participar y siempre vengo siguiendo el espacio de ustedes. La verdad, a todos los integrantes los felicito, me parece muy bueno. Con respecto a César González, no lo conocía. La película me pareció realmente crudísima y ver una realidad nuestra. O sea, es la realidad que muchos miramos de otra óptica, pero el enfoque de César como director de cine es fabuloso. A mí me encantó, aparte de cómo muestra la villa, la realidad que vive esa gente, que en realidad eh, no dista mucho de la pobreza que hoy tenemos, es del 50%, que creo que en la mayoría de las provincias, yo soy de Formosa, lo vivimos. Yo hablo de un lugar, de mi lugar acá de Formosa. La verdad, muy linda la película. No lo conocía él. Le digo, por eso le vuelvo a felicitar y agradecer el espacio este que dan para conocer otras cosas que a veces estamos tan idiotizados con otros tipos de películas que no conocemos. Yo esto no conocía. La verdad, te felicito a todos los que participan. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Sí, me parecía muy interesante lo que decía Diego y me parece que lo puedo hilar con algunas cuestiones que mencionaba Manuel. Em, Rescato esto que decías vos del régimen estético político. Me parece que hay un entrecruzamiento ahí con lectura de Rancière, ¿no? Pero pienso que justamente eh, creo que la acción política de César González está en generar un quiebre en ese régimen de homogenización y de entretenimiento eh, bueno, que nos acostumbra, por ejemplo, plataformas de hiperproductividad en las imágenes como Netflix, por ejemplo, ¿no? Esa cadena de montaje tan hartamente conocida, en la cual solamente existe un tipo una representación o existe creo que me parece que aquí va mucho lo que decía Elvira al comienzo, ¿no? Que más que representar la realidad, habría que hablar de singularidades que, que producen imágenes, porque no sé si estaría tan segura con decir que el cine representa la realidad, ¿no? Um, Se me viene a la cabeza algo que mencionaba Martel cuando hablaba sobre Sama, que decía que, porque ella le reclamaban de que la película que había producido no tenía nada que ver con la novela de Sama, ¿no? Entonces ella le responde, bueno, pero mi intención no fue representar el cuento, la novela de Sama, sino hablar de mi propia lectura de la novela de Sama, ¿no? Eh, Me parece que es bien distinto en ese punto, ¿no? Eh, Me parece que lo que hace César González es representar su mundo y su propia visión. Voy a pedir Eh, la palabra, no sé por qué se me desmarcó todo y no encuentro dónde está la manito. Entonces, bueno, perdón que interrumpo hablando. Bueno, ante todo, felicitar el espacio, realmente es muy de agradecer, realmente, los felicito. Y decirles que soy jubilada, pero de la Universidad Nacional del Comahue, o sea que estamos en los polos, diríamos. es un encuentro federal. Exactamente. Así que bueno, buenísimo eso. Respecto de la película, me parece que tiene una cantidad de cuestiones, es fuertísima, ¿no? O sea, uno no queda indemne. No se pasa así nomás por esa película, quiero decir. Y captura yo creo que cada cuadro
es como una vida completa, pero además una vida con mucha rugosidad, digamos, no es una simpleza, es lo que venían diciendo acerca de no hay estereotipo y tampoco hay universalización de la pobreza, sino, digamos, la rugosidad de la vida cotidiana de cada uno, y yo creo que él lo refuerza muchísimo en lenguaje cinematográfico, en los momentos en que detiene la cámara en los rostros, ¿no? Hay varios momentos donde queda ahí detenida la cámara y ese rostro que instante a instante igual se modifica, digamos, eso es lo que quiero decir, que no es que porque queda detenida la cámara, entonces se queda algo quieto, plasmado, digamos, muy por el contrario, digamos, hay mucha evocación ahí, ¿no? Después me sorprendí a mí misma, viendo la película, sintiendo qué bárbaro, ¿no? Porque uno cree desde el lugar de que tiene un techo, tiene comida, ha tenido su trabajo, etcétera, etcétera, que le sería imposible la vida en esa situación, ¿no? De lo que se llama comúnmente villa. A mí siempre me da como la sensación de que no habría lugar ninguno para la alegría ni para la risa, y sin embargo la película muestra también eso, ¿no? Hay un momento que están los chicos jugando al vóley, no sé, y hay como una cosa de la vida cotidiana que es así, digamos, ¿no? Y que se crea vida y se recrea vida con independencia de, no sé, ni siquiera quiero decir, ponerle nombre a esas afecciones, ¿no? Ni alegrías, pero que la vida fluye, aún en esas condiciones, aún cuando en esas condiciones, o creo que el concepto de condiciones no sería bueno, digamos, sino en ese estado de acontecimientos, todo es realmente muy desanimante, ¿no? Pero incluso él potencia muchísimo los lugares más oclusionados, como puede ser lo de, bueno, la chica que no vuelve y que no aparece, y la amiga que nada, que se preocupa y no sabe dónde va a ir a buscarla, ni cómo va a ser para encontrarla. Y sin embargo, no obstante, digamos, él logra mostrar cómo en el mismo momento están pasando cantidades de cosas diversas, de vida, ¿no? O sea, la vida fluye. Esto no estoy romantizando la vida en la villa, ni la pobreza, ni la miseria, más bien todo lo contrario. Estoy incluso señalando cómo el capitalismo, entre otras cosas, que creo que ahí va él también, ¿no? González me parece que trabaja mucho eso, yo lo que más conozco de él es la poesía, cómo el capitalismo nos lleva a naturalizar, y bueno, el se vive sería, ¿no? Y es parte del gran triunfo del capitalismo, de la visión capitalística, ¿no? Bueno, perdón que me extendí mucho. Sí, justamente algo que mencionaba Susana cuando mencionaba su parte de la obra poética. Una de las preguntas que había pensado que me gustaría conversar, sobre la cual me gustaría conversar, es cómo interpela la producción de César González, toda la producción, ¿no? A la práctica jurídica. Me parece eh, que hay que hay un tipo de intervención bastante precisa por el recorrido, por el tránsito de César González, que me parece que es interesante dialogarlo desde el campo de lo jurídico. Obviamente también me parece que tiene obvias connotaciones hacia el campo de la ciencia política, la cual viene Diego. Me gustaría ver cómo ustedes hacen esa lectura desde sus propios recorridos. Sí. No sé, Elvi, ¿querés decir algo o arranco? Mandale nomás. Bien. Bueno, Elvi, supongo que ella tiene muchas más herramientas justamente para intervenir en estas cuestiones más de cómo César plantea ahí un discurso sobre, si se quiere, lo punitivo, en este caso, porque más que nada es sobre ese terreno del derecho
en el que él disputa, pero sí fuertemente desde lo político, desde ya. Bueno, me quedaron resonando algunas cosas que ustedes venían diciendo. Desde el punto de vista de lo político, bueno, una cosa que quisiera traer es que él en una entrevista, él retoma a Pasolini, Pier Paolo Pasolini, un director italiano, director de la Italia de la posguerra, que retrata mucho todo ese escenario de destrucción que había quedado después de la Italia fascista y demás. Y bueno, es un director muy polémico en Italia, muere asesinado justamente por el carácter polémico de su obra, entre otras cosas. Y él retoma una idea de Pasolini, mediante la cual dice que sus películas y sus ficciones, las escenas de sus películas, las imágenes de sus películas escenifican la lucha de clases, dice él. César González, no sé si lo habrán notado un poco, pero creo que la película un poco lo explicita, tiene una posición política más de izquierda. Si ustedes ven en la película la escena donde Juana está con un traje de cocina que tiene al Che Del Guevara, Sí, y sí. claro, y su casa está llena de imágenes de Santucho, no me acuerdo quién más estaba, pero creo que el Che Evita, no me acuerdo bien, en fin. Hay iconografía política explícita en la película, y además hay una cosa que decía Lucía al principio, que es justamente esta idea de las distintas clases, aparecen oposiciones en la película muy marcadas. Lo habrán notado. No por nada, justamente la vitalidad de la que hablaba recién María, aparece en las clases populares, y la violencia aparece del lado de clases un poco más altas, si se quiere. Eh, Recuerdo la escena del señor de bigote, que le dicen, bigotudo, no sé qué, y él va y los corre con una pistola y tira un par de tiros. Es decir, la violencia está viniendo desde una supuesta clase civilizada, en ese caso. Lo mismo desde el lado de la psicóloga, una profesional que es mucho más violenta en su trato con Juana y con Perséfone, que lo que uno a primera vista recibe constantemente en las ficciones, que es que los pibes de los barrios son los pibes chorros, los que matan a sangre fría, los que, digamos, no tienen alma, no tienen corazón, entonces son capaces de matar por cualquier cosa. Aparece la delincuencia, pero también aparece una diversidad de personajes en esa villa. Y acá retomo esto que decía María, la aparición de la alegría, de la risa. Él justamente habla en sus entrevistas del vitalismo que hay en los sectores populares, que muchas veces incluso impregna la cultura popular argentina, o sea, la cumbia villera, las formas de bailar, un montón de cosas que hoy en día son mainstream, digamos, forman parte de la cultura popular, no son estrictamente cultura villera, aunque siguen manteniendo cierto estigma, pero están mucho más difundidas. Bueno, él le atribuye esa difusión, esa popularidad de la cultura villera, justamente su carácter vital, ese vitalismo que hay ahí presente. Y una cosita más, nada más digo, que en esto de que justamente aparecen como muchas historias, me parece algo interesante rescatar como él justamente al abordar el territorio de la villa, al hablar de la villa desde adentro, digamos, pero al asumir ese lugar territorial, el territorio siempre exhibe la multiplicidad, la heterogeneidad, la diversidad, digamos, lejos de una idea muy universal, abstracta y demás, conceptual, como puede ser la nación argentina, que parece que nos englobara a todos por igual, como que él retrata justamente las diferencias, las desigualdades, pero al interior de la villa también los personajes múltiples que aparecen, los musulmanes al lado de los rastafaris, los delincuentes al lado de los laburantes, todo eso convive mezclándose en historias que no están opuestas, sino que están mezcladas, combinadas.
Y creo que todos esos son rasgos políticos, son parte de un discurso político que él retrata en sus películas o trabaja en sus películas. No sé, Luis, si vas a comentar algo vos también. No, yo quería comentarles que está bueno dentro de esta película lo que yo creo que sería como un alter ego de César González al utilizar a Perséfones como protagonista. Creo que en cierto punto, y creo que sería medio obvio aclarar que esta idea de la cual parto del arte ego, perdón, tiene tintes autobiográficos también. El hecho de que la protagonista y César González sean expresidiarios, como que le da un plus también de realismo y de cosa propia que se ve muy bien a lo largo de la película. A través de este personaje principal, lo que hace César es ir haciendo como pequeñas, o por lo menos lo que yo considero pequeñas denuncias, algunas explícitas y otras no tanto, eh, en la cual se pueden ver diferentes realidades que a veces no solamente pertenecen a este sector, digamos, vulnerable, estigmatizado, sino que también se ve en otros sectores. Y vemos diferentes denuncias, desde la trata de personas, el consumo de drogas, esta pelea, esta guerra día a día de las personas tratándose de ganar un trabajo para llevar algo de pan a sus casas. Se ve, para mí, si bien es algo que ya lo vimos anteriormente, creo que partiendo desde el punto de vista de César González, como que adquiere más, no sé, más realismo, sí, más allá de que lo que vemos es una vida injusta, como dije anteriormente, una realidad dura, injusta, pero realidad al fin y al cabo. Sí, totalmente. De hecho, algunas de las cosas que decía Diego me habían quedado resonando, porque esta pregunta que les hacía a ustedes en base a su recorrido desde sus distintos campos de estudio, campos académicos, lo pensaba, por ejemplo, particularmente desde la escena de la psicóloga y la escena de la amiga de Perséfone, ¿no? Porque, digo, está la psicóloga que ocupando ese lugar de la autoridad, ¿no es cierto? Insistiendo por encuadrar al otro en una patología, creyendo que al mismo tiempo le estaría haciendo un bien, ¿no es cierto? Obviamente que la escena está teñida de mucha violencia, ¿no? Pero, digo, la amiga de Perséfone llega a esa escena como consecuencia de la pena y como seguimiento del control judicial sobre ella, justamente para lograr lo que conocemos nosotros en el derecho como la reinserción social, ¿no es cierto? Sin embargo, se ve esta cuestión que mencionaba Diego de esta polarización, ¿no? Nuevamente. Sí, tal cual. Sí, sí. Y además hay una feroz, no sé si solamente crítica, sino oposición con respecto a lo institucional, porque la figura de la psicóloga ahí cumpliendo como el rol de lo preestablecido, bueno, ella se tiene que presentar ahí y, bueno, cumple porque hay que cumplir, pero, digamos, ahí claramente no hay ningún interés por la persona o la problemática de la persona, sino el cumplimiento del Estado de una función, no sé, esas entrevistas que después van a un informe y ya está, ¿no? Y además altamente sancionador.
el personaje igual de la psicóloga a mí me pareció demasiado estereotipado, pero bueno, es un detalle en todo caso. Pero lo mismo pasa cuando ella se cruza, cuando la amiga se cruza con no sé quiénes eran políticos o asistentes sociales o no sé qué, que estaban haciendo el relevamiento, que iban a visitar a las casas, y llevaban ahí también una tablita de los lugares que tenemos que visitar y, bueno, como una planilla Excel marcando, digamos, las visitas hechas y a hacer, digamos, ¿no? Es decir, esa cuestión de, no sé, que de alguna manera, digamos, la institucionalidad funciona de esa forma, las instituciones funcionan de esa forma, porque lo mismo, dígase, bueno, cualquiera de las instituciones, y hemos leído a Foucault, no hace falta que repitamos nada acá, pero ella sale de la cárcel en una extrema solitud, digamos, en la que cualquier cosa era posible, ¿no? Y ni el Estado como carcelario, ni el Estado como institución de acogida o lo que sea, funcionan. Bueno, sí funcionan, digamos, funcionan recreando esas formas que son las convenientes al capitalismo, ¿no? O sea, eso tampoco estoy diciendo nada nuevo, pero es llamativo en la película cómo se resalta bien esa cuestión de la mirada estereotipada sobre el pobre desde lo institucional incluso, ¿no? Pero que es confirmar que deben permanecer allí de alguna manera, ¿no? Sí, y también es clarísimo, o sea, como decía anteriormente, es una denuncia no explícita, pero sí clara, el tema del abandono de las instituciones sobre los individuos, en este caso los más vulnerables de nuestra sociedad. Perséfones, en este caso, como decía Susana, es dejada a la deriva, sin un lugar a donde ir, ni quedarse, ni reacomodarse, e inclusive hasta de volver a acostumbrarse a este mundo y barrio que la encuentra. Y es curioso cómo encuentra, digamos, esto que carece en otra forma y de manera desinteresada, que es esta amiga, también expresidiaria, que conoce en su cita con la psicóloga, que es quien le da lo que otro debería darle, ¿sí? Que debería protegerla y no desprotegerla como le sucede a ella. Sí. Una cosita nada más sobre esto que dijo María del estereotipo de la psicóloga, que está bueno rescatarlo, porque justamente ahí es muy a propósito eso de que nos genera de que los malos aparecen estereotipados. Justamente en ese gesto, lo que intenta hacer César, bueno, esto lo dice explícitamente en algunos lugares, es caricaturizar, digamos, a la otra clase. Por eso nuevamente decía como que hay oposiciones muy marcadas que están hechas a propósito. Justamente la intención es caricaturizar a esas otras clases. ¿Por qué? Porque lo que prima en general, lo que abunda en las ficciones argentinas por lo menos, y bueno, se pueden encontrar en otros lados también, es la caricatura del pobre, la caricatura de los sectores populares y demás. Porque justamente como el cine fue siempre, el cine es un arte caro, digamos. Producir una película es carísimo, sabemos que tiene recursos tecnológicos, financieros, etcétera, que los cineastas se pasan justamente años recolectando ingresos para hacer una película, por eso filman una vez cada 1000 años. Pero él justamente, bueno, y lo que pasa es que debido a que el cine es un arte caro, en general siempre lo filmaban gente de clase media alta, digamos, y bueno, obviamente con una mirada propia de esa clase. Sociológicamente, digamos, estamos condicionados por las condiciones en las que vivimos y muchas veces esas condiciones generan una forma de ver al otro, a la otredad, a la persona que es diferente a nosotros, que está marcada por esa costumbre, por esa cultura que tenemos internamente. Y justamente él cuando caricaturiza a las otras clases está haciendo como el gesto inverso al que normalmente
siente César que suelen recibir los sectores populares, que es que aparecen muy caricaturizados. Un ejemplo muy fácil de hacer es que hoy en día, bueno, no sé si habrán visto, pero han salido muchas críticas a la ficción de Suar, la 1.11.16, algo así, que es como justamente como que vos lees el libro de César y es esa película, la crítica, esa novela, la crítica que él está pinchando, digamos, en el debate. Leí el otro día una entrevista que le hacían a César González, me parecía muy interesante algo que planteaba, que es, planteaba como una especie de traducción de la filosofía al lenguaje villero, ¿no? Hablaba, por ejemplo, de cómo hablar por ejemplo, de Nietzsche o de Foucault en las cárceles. Y me parecía muy interesante porque me parece que en parte es el mismo gesto que hacen sus películas, que es de habilitar como en un código abierto lenguajes que muchas veces pertenece a un sector bastante exclusivista, ¿no? En este caso, bueno, de las películas o de esa caricaturización que vos decís, Diego, me parece que permite como una comunicación mucho más directa de lo que quiere hablar César, digamos, sin recurrir a hermetismos o a demasiadas sofisticaciones, digamos. Sí. Sí, comento algo, no quiero tipo acaparar la palabra si quiere alguien hablar, pero nada más tiro esto. Sus películas aparece explícitamente, digo, ¿qué puede un cuerpo? Es una de sus películas, es una pregunta de Spinoza. En la ética, Spinoza es uno de los grandes postulados que hace la filosofía de Spinoza, ¿qué puede un cuerpo? Y además toda una filosofía en torno al cuerpo, cosa que no existía, digamos, es muy reciente la pregunta por el cuerpo, y Spinoza la hizo en el siglo XVII. En sus películas aparecen libros, en esa película aparece un libro de Deleuze, que es la filosofía, en otra película aparece un libro de Borges. Él tiene ese gesto justamente de por qué en la villa no debería haber alta cultura también. Ese es el gesto que él plantea, es como un gesto de profanación, digamos. La alta cultura no solo le corresponde a las altas clases, que son las que pueden darse el lujo de tener cultura, sino que también está en la villa, puede estar en la villa. Y el hecho de que Atenas sea el nombre de la película y de que Perséfone sea el nombre del personaje, son dos personajes de la mitología griega. Es la mitología griega dentro de la villa. De hecho, literalmente, el mito de Perséfone es el mito del rapto de Perséfone, que Hades rapta a Perséfone, el Hades, el dios del infierno, la rapta y la hace su esposa, digamos, es literal en la película. Hay un rapto, este personaje que la rapta aparece en una habitación toda roja, aparece el mito de Perséfone en la villa, retratada a través de un personaje de la villa, digamos. Me parece que Manuel quería hablar porque había levantado la mano. Sí, yo nada más quería hacer una acotación respecto a lo que había dicho María Susana, que respecto a la estigmatización que hacen hacia los pobres. Yo creo que también la parte de institucionalización que hacen, el Estado a veces llega, pero no es suficiente. Eso lo graficó muy bien eso con la planillita, que van tomando para un trabajo en particular, y bueno, pero no llega, no se termina de materializar ese trabajo en un resultado óptimo para esas personas. Yo hablo porque trabajo con chicos que son drogadependientes, y la mayoría son todos chicos muy humildes, y cuando escuchás las historias de ellos ya nos dicen el comentario que vos siempre escuchás, que ellos son muertos vivos. O sea no tienen esperanza de nada, y bueno, vuelven a esa familia o a ese lugar, y no pueden salir de ese círculo vicioso, y lamentablemente nosotros acá
luchamos con recursos ínfimos, tratando y darle una salida de ese problema, de esa enfermedad que tienen, nada más. Pero te digo, muy, muy bien graficado. La verdad, Susana, lo que dijiste me llegó bastante porque es una cosa cotidiana que yo lo veo cotidianamente acá con los chicos que trabajamos todos los días. Sí, se entiende que lo que dije fue de la institución Estado y todas sus formas, digamos, estatalizadas, no imputando personas que No, lo entendí trabajan, digamos, perfectamente, o sea, entendí Ah, perfectamente lo que dijiste. No, no. listo, listo, eso. Ceci, Sol o Azucena, ¿tienen algún comentario? Yo me quedé pensando en algo que decía Diego, que creo que la palabra profanar ilustra muy bien el gesto de César González, porque cuando decía que me parecía interesante esta cuestión de la traducción al lenguaje villero de estos filósofos, me refería que me parece que César González cuando los traduce, ¿sí? Me parece que lo que hace es profanar la autoridad de esos sectores, de esos ámbitos, y al mismo tiempo profanar la institución cultura, porque muchas veces se dice, bueno, llevar la alta cultura a las villas, me parece que estaría reproduciendo nuevamente este accionar de la colonización, digamos. Me parece que hace justamente lo contrario, creo que los profana para traerlos y conversar desde el territorio de la villa, que es desde otro lugar, digamos, que no sería lo mismo como que quien viene a enseñar lo que hay que saber. Parece eh, que, que en parte su accionar tiene que ver con eso, ¿no? Sí, tal cual. Ahí Elvi laburó, sé que laburó en una cárcel durante un tiempo, así que seguramente ella conoce por dentro cómo es la cárcel, y me parece que ahí en César hay toda una crítica a... no sé si, bueno, sí, seguramente la institución carcelaria, pero bueno, hay todo un discurso sobre la prisión y demás que aparece constantemente. Eh, no sé si perdimos a Elvi, pero lo digo porque ella justamente vio también esta película, otra No película sé si nos de está él. escuchando, creo que sí. Hola. Sí, Ahí sí, está. te escucho. Ahí está. Sí, sí. No, es verdad. Sí, participé en un proyecto que lo llevaban a cabo una de las cátedras en donde fui alumna de Derecho Penal, y ahora que estoy haciendo memoria, me acuerdo que por lo menos en una unidad penitenciaria nos habían citado en una biblioteca. Ahora, hablando de esto de la cultura y los libros, como que me hicieron acordar de que donde teníamos las charlas, eh, las mujeres, en este caso, porque me acuerdo que fuimos al Pelletier, a la unidad carcelaria de mujeres, y nos ubicaron justamente en una biblioteca que estaba pero plagada de libros, y era muy rica la bibliografía que tenían. Y si bien no tuve tantos encuentros en esa cárcel, pude notar al charlar con las internas que consumían eso y que estaban bastante, ¿cómo les puedo decir? Bastante bien, ay, no me sale la palabra, pero es como que se nutrían de eso y tenían otra visión mucho más, ¿cómo les puedo decir? Mucho más, ay, estoy acá ahora con las palabras que no me salen, pero eh, como que mostraban cierto culto, por así decirles,
al hecho de querer aprender, al tener acceso a un libro y tener otra clase de punto de vista o de no sé, qué sé yo, pensamiento en sí que me hizo, no sé, me remonté a eso y teniendo en cuenta el ejemplo de la película de César, es verdad lo que decía Diego, es como que en cierto punto se profana esa cultura, por así decirlo, o ese aprendizaje que por lo general uno lo asocia a otra clase social. Por mi experiencia se ve eso, ¿sí? O lo vi en su momento. En otras unidades, capaz no nos citaron en lugares, bibliotecas en este caso, como había dicho anteriormente, pero sí se notaba que los internos tenían acceso a esa clase de- de herramientas, ¿sí? Que los hacía en este caso ahondar o aprender nuevas cosas que capaz uno, al normalizar esto de que, bueno, el que es humilde o el que vive en una villa no tiene acceso a tal herramienta educativa o tal pensamiento filosófico, por así decirlo, acá sí se daba. Y retomo esto lo que dijo Diego, para mí sí se nota esto de esta profanación, esta idea. No sé si Sol quiere aportar algo. Buenas noches, felicitaciones por la idea, por el espacio muy interesante. Es primera vez que participo en Cine Debate por Zoom, en algún momento habré ido, pero primera vez. ¿Sos de la UNE, Sol? Soy egresada de la UNE, soy abogada y colega de Elvira. Pero sí, me encantó me encantó la película, no conocía, y eso es lo interesante, es argentino, la película también, Atenas, digamos, es como nos acostumbramos a escuchar, a siempre mirar lo que está en la plataforma o en el cine, y no tenemos suficiente información sobre lo que es cultura argentina, porque esto es cultura y debería, de hecho ya mañana miramos toda la película en casa porque le comenté, miré y a todos le entusiasmó y me dicen, ¿y de quién es? ¿Y quién es el autor? Y no, la verdad que no conozco mucho y generó un ambiente re interesante, así que mañana ya tenemos que mirar muy... el autor pudo en su set plasmar la marginalidad de una manera muy cruda, la violencia de género, que es algo una deuda pendiente social que tenemos, y el sistema judicial también, porque si bien hoy está el tema en todas partes, se habla mucho, pero hay mucho todavía por hacer, hay un montón, y creo que también es interesante cómo lo plasma, digamos, es la situación que se vive mucho, el sistema carcelario, hay una crítica grande porque se supone que tiene que resocializar, que allá adentro tienen que reformarse, y sabemos que eso no sucede, los espacios son muy decadentes, lo que yo he conocido poco acá, adentro del Penal 1, que ahora se está moviendo, que todos conocemos, que están en la costa de Corrientes, es deficitario en todo sentido, salir de ahí y mejorar es muy difícil, quizás es la escuela de muchos, y lo difícil que es después reinsertarse. Nos enseñan mucho durante la facultad todo esto, pero sabemos que en la práctica y en la realidad estamos lejos todavía, y por eso es sumamente interesante, porque la película tiene de todo. Podés ahondar de un montón de problemáticas, y creo que sí, eso plasma exactamente también el capitalismo exacto como estamos viviendo, y que vivimos en él, y quizás muchos ni siquiera lo reconocemos, siendo egresados, siendo educados. Así que el problema de no ver las realidades no es solo de los que están adentro de la marginalidad, sino que nosotros también que estamos del otro lado, que por ahí no las reconocemos.
Así que la verdad que estoy encantadísima. Felicitaciones por el espacio y hay que seguir promoviendo esto y así poder llegar más personas y lograr esos debates, digamos. En vez de juntarnos a hacer cualquier cosa, vamos a mirar una buena película y vamos a charlar sobre algo muy interesante. Así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Sol. Sí, totalmente. Me parece que justamente esas producciones que estamos acostumbrados o que se nos acostumbra o que se hereda, esas producciones que vemos en las plataformas tienden a sedimentar lo que no se discute en la teoría, que no se discute en los sectores académicos, ¿no? Entonces, precisamente me parece que el trabajo de César González, así como también podríamos mencionar muchísimos más autores y autoras, hacen su propia grieta, ¿no? Si no hay, no sé si hay alguna otra intervención, pero uniéndome a la celebración de Sol, de este espacio, no quiero dejar de invitarlas al resto de las actividades que vamos promocionando desde el espacio. Este espacio ya lleva cerca de 3 años y precisamente lo que pretende es generar este tipo de diálogos y conversaciones desde el campo del derecho, así como también campos de distintos campos de estudio con los lenguajes de las artes. Así que muy contentos, muy contentas de que se haya dado esta actividad. No sé si ustedes desde el espacio Dupla quieren promocionar el próximo encuentro que van a tener en Corrientes. No sé si Azucena, si María Susana o Manuel. Bueno, Manuel dijo que es de Formosa, pero puede ser que coincida que tengan público correntino. Sí, eso estaba por preguntar, porque iba a pasar el chivo, de los días que estamos y que estamos en este mes proyectando. Quería justamente saber si hay gente de Corrientes viviendo en Corrientes para invitarnos. Sí, de todos modos este encuentro va a quedar grabado, así que como material se va a poder difundir y va a llegar a distintos sectores. Buenísimo, Me sí, parece sí. que María Susana es del Comahue, así que creo que no sería de Corrientes. Ok. No, no soy de Corrientes. Ah, Claro. bueno, ok. Ok. Bueno, muchísimas gracias Elvira, a Diego y bueno, particularmente al público. Espero vernos en los próximos encuentros, que bueno, les estaremos avisando por el mismo canal de siempre. Buenísimo. Fantástico. Yo quiero agradecer y volver a felicitar. Realmente, sí, como decía Solange hace un rato, vale, son espacios muy, muy preciados. En épocas en que hemos perdido las posibilidades de conversación, estos espacios son muy valorables y bueno, apostamos por ellos. Bueno, Gracias. muchísimas gracias, María Susana. Bueno, los esperamos y un gran abrazo desde la distancia. Buenísimo. Saludos. Chao. Saludos Gracias por a la todos. invitación. Chao. Chao, chao. Un gusto, hasta luego.